Padre, gracias por tu amor y tu misericordia en este día tan especial. Vengo a ti en este momento, Padre, pidiéndote la gracia, la misericordia y el amor, Señor, para poder explicar tu bendita palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, en esa sangre que fue derramada en aquella cruz, por ese sacrificio por medio de la fe, vengo delante de tu presencia, pidiéndote misericordia, Padre, por mí misma. Perdona toda iniquidad, todo pecado oculto dentro y fuera de mi cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús. Vengo exponiendo tu palabra, Padre, para que tu nombre sea glorificado en el corazón de los oyentes. Padre amado, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Espíritu Santo de Dios que fue enviado para guiar a toda verdad y a toda justicia. En este momento estoy delante de la presencia de Dios por medio de su palabra. Voy a leer el libro de Santiago capítulo 1, del 13 en adelante, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Oiga bien, cuando nosotros somos tentados, la palabra de Dios bien clara está diciendo que no es Dios el que tienta el corazón del hombre y de la mujer para ir a hacer cosas malas. Es el enemigo de la creación de Dios, que es el enemigo de nuestra carne. Porque la palabra de Dios dice que cuando nosotros estamos en oración y ayuno, nuestra carne está sujeta a la presencia y al Espíritu de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros los metemos bajo la oración, el ayuno y la lectura de la palabra, no hay cabida de todo pensamiento mal que el enemigo a través de nuestra carne pueda usar y pueda poner. Por eso dice en Hebreos capítulo 1, 13, dice: cuando alguno dice es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Clarito lo dice Gálatas capítulo 5 del 16 al 21. Dice que cuando somos tentados es porque andamos en la ley de la carne y no en la ley del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que los hemos descuidado de buscar la presencia de Dios a través de la oración, a través de la lectura, a través de las vigilias, a través de la oración. Los hemos, como dice la palabra de Dios, hemos estado de holgazanes, sin pensar en el Espíritu, sino pensando en hacer el mal a través de la carne. Por eso dice que cuando somos tentados es por las concupiscencias de nuestro pensamiento, de nuestra carne. ¿Por qué? Porque yo digo y este es mi proverbio, que una mente desocupada es oficina del enemigo de Dios, es oficina de Satanás, es oficina de los pensamientos torpes que llegan a nuestra mente y a nuestro corazón para ir a hacer el mal delante de la presencia de Dios. Por eso Dios dice que Él no puede tentar a nadie, ni Dios puede ser tentado por el mal espíritu. Podemos ver que nosotros somos los que muchas veces le damos la oportunidad al enemigo que destruya nuestras vidas a través del pecado. Nosotros muchas veces somos los que los vamos a poner en bandeja de plata al enemigo.
Muchas veces el enemigo de Dios, o los hijos del diablo, o los hijos del enemigo de Dios que no sirven a Dios, pues ellos, esa es su vida de ellos. Ese es el mundo de ellos, su pecado, su lascivia, su fornicación, su adulterio, su robo. Esa es la vida de aquel que no conoce a Cristo. Pero nosotros que decimos conocer a Cristo, muchas veces vamos a buscar las malas amistades, a los adictos, a los drogadictos, a los cocaineros, a los piedreros, a los borrachos, a los adúlteros, a los fornicarios. Los vamos a buscar de amigos. Y de repente esa gente viene a invitarte a tomar, a fumar, a adulterar, a fornicar. Nosotros no tenemos que buscar esa clase de gente como amigos para nosotros. ¿Por qué? Porque ellos andan en la destrucción de su vida propia y en la destrucción de su mal. Andan maldiciendo a Dios. Andan ellos perdidos en sus delitos y su pecado. Y muchas veces nosotros como cristianos vamos a ser amigos de esas personas, Esas personas no tienen nada que ver con nosotros como para amigos, como para caminar juntamente con ellos. No tenemos nosotros que ir a buscar esas personas, al contrario, las tenemos que ir a buscar para hablarles la verdad de la palabra de Dios, para que se arrepientan de su maldad y de su pecado. ¿Por qué? Porque ellos, como viven en su vida de alcoholismo, de prostitución y de lo que sea, a eso ellos te van a invitar. Pero ay de aquel, dice la Biblia, que sabiendo hacer lo bueno, hace lo malo y va con ellos. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado, la urbanidad y el respeto hacia ellos. Tal vez compartir con ellos algunas cosas, pero ya cuando ellos invitan a tomar, a emborracharse, a ir a hacer cosas depravadas delante de Dios, es ahí donde nosotros tenemos que tener el espíritu de discernimiento de Dios y decir no al pecado, no al adulterio, no a la fornicación, no a la borrachería, no a las drogas, no al alcohol, no al robo, no a matar, no a hurtar, dice la Biblia. Pero muchas veces nosotros somos tan torpes que decimos, es que Dios ya se tardó, es que Dios ya tardó su venida. ¿Y qué dice la Biblia? Que el que perseverare hasta el fin en las cosas espirituales y buenas delante de la presencia de Dios, dice, será salvo. No dice que ya es salvo. Será salvo. ¿Cuándo? Cuando viva una vida apartada del mal, del pecado y de la santidad hacia Dios. La gente y su mundo y su pecado ahí está. Pero nosotros no tenemos que acercarnos a ellos para ir a pecar, pero sí acercarnos a ellos para hablarles de Cristo. Y muchas veces cometemos esos graves errores, que porque es familia y me invitan a la mesa a tomar alcohol, yo acepto las invitaciones. Ese es ser uno ignorante bíblico, por decirlo así, o una persona que sí quiere pecar. Seamos realistas en esta vida. Porque si la palabra de Dios dice que no nos juntemos con la gente que tiene vicio, y allá vamos nosotros como el caballo desenfrenado a hacer las cosas de ellos, ya ni es Dios que tienta, ni es el diablo, sino son las concupiscencias de la carne de cada uno de aquellos que aceptan irse a destruir juntamente con esas personas. Por eso dice la Biblia aquí, cuando en Santiago capítulo 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie.
sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido por el pecado. Vuelvo y repito. Nosotros no tenemos que ir a seducir al hombre ajeno, ni a coquetearle al hombre ajeno, porque lo que estamos metiendo, los estamos metiendo en un gran problema delante de la presencia de Dios. Si usted y yo ya estamos casados, limpiemos nuestros ojos. Quitemos todo espíritu de coqueteo de nosotros, de nuestro corazón. Porque aquí lo dice en Santiago capítulo 1:14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Óigalo bien. Por su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Por qué? Porque no está orando, está vacío de Cristo, no ha recibido una experiencia espiritual que Dios lo haya sacudido en el espíritu. Y así hay muchas personas dentro de las congregaciones que están siendo seducidos por su concupiscencia, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Así hay muchos dentro de las congregaciones que no están orando, que no se están santificando, que no se están limpiando delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no sienten ese fuego de Dios en su espíritu, porque no le entregan su alma, su espíritu y su cuerpo al Dios Todopoderoso para que los limpie, para que los lave, para que los santifique delante de su presencia a través del ayuno, la oración y la lectura bíblica. Pero como no quieren esforzarse, entonces son atraídos y tentados por las concupiscencias de la carne, que viven como que fueran personas que no conocieran la palabra de Dios. Eso dice la escritura, eso no lo digo yo. Entonces dice, las concupiscencias, dice, después que has recibido, da a luz, dice, el pecado. Y el pecado, dice, siendo consumido, da a luz, dice, la muerte. Óigalo bien. Cuando usted se va al pecado, después de haber sido lavado con la sangre de Cristo, dice la palabra de Dios que después que fue a pecar, dice, dio a luz la muerte. En otras palabras, usted murió espiritualmente, cayó delante de la presencia de Dios como cayó Satanás, en la desobediencia y en la rebelión hacia el Dios Todopoderoso, porque Él ya le había limpiado con su sangre preciosa. Ya usted era como aquella mujer pecadora cuando Jesús le dijo: yo te perdono, yo no te acuso, vete, pero no peques más. Así Dios nos advierte a nosotros cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como el Salvador de nuestras almas. Él nos dice: te lavé con mi sangre, te perdoné, morí por ti, mi sacrificio fue hacia ti. Por lo tanto, ahora te perdono, te limpio, y tus pecados de aquí en adelante son tirados a la profunda de la mar. Por lo tanto, te llamé, te sellé con mi nombre, te sellé con mi sangre, te limpié con mi sangre, te sellé y te llené con mi Espíritu Santo. Eso es lo que Dios le está diciendo a usted, amado hermano y hermana, que está caído o caída dentro y fuera de la congregación. Es tiempo que se pare delante de la presencia de Dios. Y no culpe a Dios que por Dios usted se cayó, que porque Dios se tardó. No culpe al enemigo,
Cúlpese a usted mismo. ¿Qué estoy haciendo yo para recibir esa salvación cuando yo me muera? ¿Qué sacrificio tengo que hacer yo para llegar a la presencia de Dios en aquel día? Está fácil. No peque. No peque delante de la presencia de Dios. Por eso Dios nos manda a nosotros a que seamos inteligentes. Porque tenemos la mente de Cristo, es un corazón de carne, no un corazón de piedra, no un corazón de bolsa, no un corazón que no tenga sentimientos ni valores delante de Dios. Porque cuando nosotros cometemos esos grandes sacrilegios sabiendo la verdad delante de la presencia de Dios, más vale que los vayamos arrepintiendo de verdad delante de la presencia de Dios, para que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia dice que el que peca delante de Dios con conocimiento será castigado conforme a la desobediencia que hizo delante de la presencia de Dios. Porque dice que Él no tomará por inocente al que tomare su nombre en vano. Porque Él, así como el Padre castiga y corrige a su Hijo, así Dios castiga y corrige a aquellos a los cuales Él ha tomado como hijo y han caído en desobediencia delante de su presencia. Y muchas veces Dios los corrige a nosotros con la salud, enfermándole un hijo. Así Dios nos va a nosotros afilando delante de su presencia, para que nosotros entendamos que Dios no es un Dios muerto, que Dios es un Dios vivo, que Dios es un Dios de orden, que Dios es un Dios de misericordia, que Dios es un Dios de respeto, que Dios es un Dios eterno, no es cualquier cosita, es un Dios grande, no un Diosito pequeño, que podemos hacer lo que a nosotros se nos pele la gana. Estamos muy equivocados, amados hermanos. Aquí lo dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, 3 en adelante, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de sus propias concupiscencias es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha recibido el pecado, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumido, da a luz ¿qué? La muerte espiritual. Porque dice la Biblia que el que hace separación entre Dios y el hombre, cuando el hombre peca y la mujer peca, dice que es el pecado que nos separa de lo espiritual y los quedamos en la carne, muertos, en angustia, en miedos, en ansiedades. Así quedan aquellos que han pecado delante de la presencia de Dios, así como David decía: guárdame de homicidio, oh Dios, porque muchos, cuando le han ido a pagar mal a la mujer estando casado o a ponerle los cuernos, se sienten en aflicción, entran en depresión, entran en ansiedad, entran en ese espíritu que se quieren quitar la vida cuando han sido descubiertos de parte de su pareja que le han fallado. Pero cuando ellos fueron seducidos, como dice aquí, si no dice que cada uno estando, dice, el 14 dice, sino que cada uno es tentado donde su propia concupiscencia es atraído y seducido. Óigalo bien. Cuando hombres y mujeres, casados o no casados, están siendo seducidos por su concupiscencia,
Ahí no se acuerda que tienen hijos, no se acuerda que están casados, no se acuerdan de nada. ¿Por qué? Porque la lascivia, porque la lujuria del pecado cierra el entendimiento y los entorpece y las entorpece, y son como esos caballos cuando les ponen un cuero aquí para que no miren ni para allá ni para acá. Ellos solo van enfocados en consumar el pecado. Ellas solo van dirigidos a consumar el pecado. Se les cierra el entendimiento, se les cierran los ojos, porque van en aquella lujuria, en aquel pecado, como dice la Biblia, que consume el alma y mata el espíritu delante de Dios. Son espíritus diabólicos, son demonios. Como dice la Biblia, son potestades que tomaron esa mente y esa carne para ir a hacer el mal, para ellos mismos, porque no es para su pareja. Para su pareja es en la traición, en que traicionan a la pareja, así como Judas traicionó a Cristo. Cristo amaba a Judas, pero había una profecía de Judas que se iba a cumplir, que él iba a traicionar y a entregar a Jesús. Pero en los matrimonios no es así. En los matrimonios lo que duele al hombre, a la mujer, no es el pecado que el hombre o la mujer fue a hacer, es la traición, es la confianza que se mató, es el amor que mataron, es el amor que murió. Y ellos, como van tan entorpecidos a hacer el pecado, como dice la Biblia en el libro de Proverbios, cuenta una historia de la mujer ramera. Dice que va por la calle con sus tacones y en su caminar, dice, es como danzar y moviendo sus pechos, dice. Y ve un joven, dice, en un alto de una casa. Y le dice la ramera al joven: mi marido no está en casa, vamos y disfrutemos. Y dice que el joven va, dice, detrás de esta mujer como el buey va al matadero. Y así muchos hermanos y hermanas que están dentro de la iglesia, así van como bueyes al matadero detrás del pecado de la ramera. Aleluya. Por eso Jesús no se equivocó. En Proverbios ahí dice que cuando la mujer va y consume el pecado con el joven, dice: llenémoslos de amores porque mi marido no está en casa. Y va el joven, dice, como el buey que va al matadero. Y cuando ya han hecho el pecado, dice la Biblia, la mujer se levanta y dice, lava sus manos y su boca y dice: yo no he hecho nada. Y así son todos aquellos que se van al pecado, que han traicionado a sus parejas. Ellos nunca van a aceptar su pecado hasta que Dios los descubre y los avergüenza. Entonces Dios usa gente, sueños, visiones, revelaciones para que estos confiesen su maldad y su pecado que han ido a hacer a escondidas según ellos. Y la palabra de Dios dice que no hay nada oculto que haya ser descubierto en la tierra. Bendito Dios, aleluya. Y yo estoy hablando la palabra bendita de Dios, amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, es para que nosotros y ustedes entiendan que han servido y sirven a Dios, que no es un Dios ciego que estamos sirviendo. Es un Dios que dice que si te remontares a las alturas, ahí está Él. Si te tirares al mar, ahí está Él. Si te metes a las profundidades de la tierra, ahí está Él. Tarde que temprano, todo lo que se hace en la oscuridad saldrá a la luz de Dios y a la luz de la palabra. Aleluya. Por eso dice Santiago capítulo 1, 13, dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie,
sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Muchos hombres casados están seduciendo a las mujeres por la internet. Estoy hablando de las prostitutas. Voy a hablar así fuerte porque es una verdad de Dios, aleluya. Están seduciendo a las prostitutas jóvenes, viejas y medias jóvenes. Están siendo atraídos por las concupiscencias que miran en las pantallas de los cuerpos de esas prostitutas que se prestan para ir con ellos y ellos para desarmar sus matrimonios. Por eso dice la Biblia que son seducidos por sus propias concupiscencias. El diablo está haciendo estragos a través de la internet de aquellos cristianos o cristinos, aleluya. Seamos realistas. Ahora ya no van a buscar mujeres a las calles. Ahora se van a buscar al internet. O buscan las mujeres de todas las redes sociales. Y después se citan para ir a hacer la maldad. Se olvidan de todo. ¿Por qué? Porque aquí se cumple la palabra de Dios donde dice, sino que cada uno es tentado cuando de sus propias concupiscencias es atraído y seducido. Muchos están siendo seducidos con sus ojos a través de las pantallas, que están usando el internet para pecar con sus ojos, y la seducción llega y van a parir el pecado, como dice la Biblia, y después quedan muertos en el espíritu, aleluya. Por eso dice así: entonces la concupiscencia, después que ha sido consumida, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte espiritual delante de la presencia de Dios. Ya no tienen ni valor de orar ni de levantar el rostro delante de la presencia de Dios, porque se han ido, como dice la Biblia, como el puerco vuelve al lodo y como el perro a comerse el vómito de su pasado. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo decía que son aquellas personas que tienen sus cuerpos viciados, que en su mundo fueron gente pecaminosa, adúlteros, fornicarios, borrachos, marihuaneros, cocaineros, ladrones, asesinos. Si esta gente no se santifica delante de Dios, ahí se cumple lo que dice el apóstol Pablo, que tienen su carne y su mente viciada para ir a hacer el pecado. Por eso dice aquí así: entonces la concupiscencia, después que ha parido el pecado, entonces la concupiscencia, después que ha concebido el pecado, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, dice Pablo, no erréis, no sean ignorantes, no pequen, les decía Pablo. Conságrense a Cristo. Consagren las concupiscencias de sus ojos, las concupiscencias de su mente, las concupiscencias de su corazón, decía el apóstol Pablo. No erren, no ignoren la palabra de Dios. En otras palabras, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en la cual no hay mudanza ni sombra de variación. El de su voluntad nos hizo hacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Bendito el Señor. Dios nos manda a nosotros a que nos santifiquemos delante de su presencia, no dándole oportunidad a las concupiscencias de la carne. ¿Cómo no le vamos a dar oportunidad a las concupiscencias de la carne? Como dice la palabra aquí, sino que cada uno es tentado cuando de sus propias concupiscencias es atraído y seducido. ¿Cómo vamos a evitar todo eso? Fácil.
en el ayuno. Dígale a Dios Padre, sujeta esta carne. Quita todo pecado dentro y fuera de mi carne, dentro y fuera de mi carne. Lávame, límpiame, santifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido. Métase en esa fe espiritual delante de Dios y yo le garantizo que Dios tomará en cuenta ese clamor, ese gemido delante de la presencia de Dios, porque Dios no quiere que nosotros los perdamos, sino que Él quiere que nosotros caminemos en santidad para que en aquel día, después de la muerte, podamos nosotros ser seres espirituales delante de la presencia de Dios. Entonces, cuando nosotros evitamos todo eso que dice la Biblia, que por nuestras concupiscencias somos seducidos a hacer el pecado, nosotros tenemos que arrestar eso a través de la oración, a través del ayuno, a través de la lectura bíblica y estar consagrando su vida delante de Dios. Y cuando a usted le vengan esos deseos de la carne, como dice aquí, de las concupiscencias y ser atraído por la seducción, usted diga no. La palabra de Dios dice: no pecarás delante de la presencia de Dios. No matarás, no adulterarás, no fornicarás. Eso dice la palabra bendita de Dios. Por lo tanto, yo voy a rechazar esa oferta de mis concupiscencias, de mis pensamientos, de mi corazón, de mis cosas que miro en la internet. Yo tengo que tomar esas propias decisiones que tengo que hacer delante de la presencia de Dios para no ser seducido o seducida y no caer en esas concupiscencias de los deleites de la carne, porque eso de nada aprovecha. Al contrario, te pierde delante de la presencia de Dios y te dará un ticket para irte al infierno. Amado hermano, amada hermana en Cristo Jesús, sujeten sus carnes, sujeten su mente, su corazón, sus ojos delante de la presencia de Dios por medio de la palabra bendita de Dios. Seamos seres espirituales, seamos seres inteligentes. Jesucristo dice que Él viene por un pueblo santo, apartado del mal, apartado de mal pensamiento, apartado de todo. Alma, espíritu y cuerpo quiere Dios santificado para Él en aquel día, para que podamos ver su gloria, para que podamos ver su rostro, porque muchos están equivocados. Muchos piensan que Dios, sí, Dios es amor, sí, Dios es amor, y así van por el camino engañados. Como el buey que va al matadero, así van todos, la mayoría de gente hoy en día, porque no se les está explicando la verdad de la bendita palabra de Dios, que si se mueren en esa desobediencia se perderán, dice la Biblia. Oh, almas adúlteras, dice Santiago. Y dice dice Pablo, almas adúlteras. Pidámosle a Dios, amados hermanos, hermanas, amigos en Cristo Jesús, pídale a Dios que usted pueda ser un verdadero cristiano delante de Dios. Amados hermanos que ya conocemos la palabra de Dios, no nos engañemos a nosotros mismos. Escudriñemos nuestro corazón, escudriñemos nuestra mente, escudriñemos nuestra alma, nuestro espíritu. ¿Qué es lo correcto y lo incorrecto delante de Dios? No digamos así como dice aquí: ay, yo fui tentado, como dice aquí. Cuando alguno es tentado de Dios, dice. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. No diga que es tentado de parte del diablo, no. Diga: es mi carne. Es la maldad del pecado que todavía yo no le he entregado a Cristo, que lo arranque de raíz de mi corazón, de mi mente, de mi espíritu. Así órele a Dios.
Así órele a Dios: Señor, me entrego alma, espíritu y cuerpo. Arranca toda inmundicia de mi cuerpo, de mi mente, de mi corazón. Quiero ser un vaso útil para la honra, la gloria de tu nombre, para llevar tu mensaje a aquellas almas que lo necesitan. Así háblele a Dios y así santifíquese cada día delante de la presencia de Dios. Voy terminando. Santiago capítulo 1 del 13 al 16 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido el pecado, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte espiritual. Toda buena dádiva, dice, amados hermanos míos, no erréis. Amados hermanos míos, decía Santiago, no erréis. No se hagan ignorantes. No digan que Dios los tentó o que el diablo. No erren. No sean mentirosos, les decía Santiago. Acepten el pecado que hay en ustedes y arrepiéntanse, les decía Santiago. No erren. No erren, amados hermanos. No ignoren la palabra de Dios. No la ignoren. Apártanse del mal y hagan el bien delante de la presencia de Dios. Sean ejemplo de sus hijos, de sus hijas, para que esos espíritus no vayan como cadenas siguiendo a los hijos y a las hijas de pecado. Somos limpios por la sangre de Jesucristo. Bendito el santo nombre de Dios. Porque la palabra de Dios dice que el Padre no llevará el pecado del Hijo, ni el Hijo llevará el pecado del Padre. ¿De quién? De aquellos verdaderos cristianos, pero cristianos de verdad, que han sido ejemplos de sus hijos y han sido ejemplos de sus hijas, y que han caminado derechamente delante de la presencia de Dios y no han caído en la maldad del pecado, como dice aquí en Hebreos capítulo 1, 13 al 16. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido por el mal. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido el pecado, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. No caigan y no cometan esos errores, decía el apóstol Santiago. Aleluya. Padre, bendito sea tu nombre. En este momento mi alma te agradece, mi alma te bendice por esta palabra bendita. Ayúdame a mí y afirma mis pasos, que no, Padre Santo, que no tropiece en el camino. Guárdame de no tropezar, Padre, delante de tu presencia. Gracias por hablar primeramente a través de tu palabra a mi vida, para guardarme, para cuidarme delante de tu presencia. Padre bendito, te suplico en este momento que todas aquellas personas que están en esta posición que dice tu bendita palabra en Santiago 1 del 13 al 16, extiende tu mano de misericordia, que ellos puedan entender y comprender y confesar su pecado delante de tu presencia, para que tú tengas misericordia delante de ti, ellos puedan arrodillarse y tú poder tener misericordia de ellos. Perdón, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquellos que andan caídos, dales una oportunidad más. Aquellos que no te conocen, que viven en esa vida que dice tu palabra, alcánzalos, Señor. Si en el libro de la vida están escritos, Padre, que han de ser salvos, extiende tu mano poderosa por el amor a tu Hijo amado Jesús. Oh Padre bendito, aquellos que están escuchando este mensaje a través de las pantallas, haz que sus corazones entiendan y reconozcan que tu palabra es vida, y vida en abundancia, que penetra hasta lo más profundo de los corazones, hasta partir el alma y los tuétanos, para que nosotros entendamos que tú
eres un Dios que da oportunidades al ser humano que se vuelvan a ti, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Amado hermano, hermana, amigo en Cristo Jesús, si le gustó este mensaje, suscríbase a mi canal, porque hay manantial de vida en la palabra de Dios, y estoy hablando de vida eterna en Cristo Jesús. Hay que morir al pecado, hay que matar la carne, hay que matar los malos pensamientos de nuestra mente y de nuestro corazón. Padre bendito, toca los corazones de aquellos que mirarán este mensaje. Libéralos de toda maldad y de todo pecado, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que ellos puedan entender que tú les amas, que tú les estás llamando a un arrepentimiento. Porque los tiempos se están acortando, dice la palabra de Dios, por causa de la maldad. Los tiempos y los días en la persona se acortarán, aleluya. Padre bendito, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy la honra, la gloria, el poder y la majestad en este momento. Amado hermano, amigo en Cristo Jesús, esta palabra es con amor que se las expongo. Es para que usted camine rectamente delante de Dios y caminemos delante de la presencia de Dios, y un día podamos estar allá cara a cara con el Dios del cielo, con el Dios de misericordia. Veremos, dice la palabra, cara a cara el rostro de aquel que creó la humanidad entera, de aquel que dijo: yo soy el principio y yo soy el fin de vuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, te bendigo por este mensaje. Bendice a las almas que lo van a escuchar. Redarguye sus corazones de pecado y de maldad. Extiende tu mano de poder sobre ellos. Habla con ellos en la noche, cuando estén dormidos, cuando vayan caminando en las calles. Ponga gente que les hable de su amor y de su misericordia, Padre, porque hay una vida eterna y hay una condenación eterna, y ellos son los que tienen que decidir, y nosotros somos los que tenemos que decidir qué rumbo tomar. Bendito sea el santo nombre tuyo, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Mi alma te alaba, mi ser te bendice en este momento, Padre. Me retiro de exponer tu palabra, mas nunca de tu presencia. Bendice a los oyentes, bendice a los que van a mirar este mensaje. Toca sus corazones, que la paz, que la gracia y que el amor de Jesucristo gobierne sus casas, sus hogares, sus corazones y sus mentes. En el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu, he expuesto tu palabra, oh Dios. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tuya es la honra, la gloria de hoy y por siempre y para siempre. Amado hermano en Cristo Jesús, les amo en el amor de Cristo, porque les estoy exponiendo la verdad de Dios, no la verdad mía, sino la verdad de Dios. Así es que Cristo les ama, yo les amo. Que la gracia, que el amor y que la paz de Cristo abunde en sus corazones y en sus hogares. Que el Señor les bendiga, y los veremos próximamente en el otro mensaje que Dios me dará para que su alma se alimente de la palabra bendita de Dios. Que el Señor les bendiga, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, amados oyentes y los que ven estos mensajes. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.